Hola, bienvenido y bienvenida a tu curso de teoría de juegos. En esta ocasión vamos a ver los elementos que conforman un juego. Antes que nada vamos a repasar nuevamente los conceptos básicos, los jugadores, son los participantes del juego, las acciones son las decisiones que pueden tomar, las estrategias es un plan completo de acciones que tomar considerando las acciones del adversario o del oponente. Resultados, pues, cómo termina el juego. Y finalmente tenemos los pagos o las utilidades, que es lo que recibe o le cobran a cada jugador. Para ello, entonces, podemos armar nuestra tabla de pagos. Vamos a empezar con un ejemplo de un juego de 2 jugadores. Entonces, tenemos por un lado jugador uno. De este lado tenemos jugador uno que tiene acciones A y acción A y acción B. Entonces tiene 2 acciones o 2 estrategias en total que él puede realizar. Eh, el jugador 2 puede tomar la acción C o la acción D. Estas son entonces las acciones que pueden tomar. En color rojo estoy manejando el jugador uno y en color azul manejo el jugador 2. Entonces vamos a considerar el primer caso. Si el jugador uno toma la acción A y el jugador 2 toma la acción C, entonces el jugador uno obtiene como resultado del juego, el jugador uno, perdón, por acá, el jugador uno obtiene 10 y el jugador 2 obtiene 2. Sí, este va a ser como resultado del juego. Otro caso, si el jugador uno toma la acción B y el jugador 2 toma la acción C, entonces el jugador uno se queda con 10, perdón, con 12 y el jugador 2 se queda con 4. Y así sucesivamente nosotros podemos analizar gracias a esta tabla de pagos cuáles serían los resultados en diferentes casos. Entonces, como dicen, el primer elemento es lo que obtiene el jugador uno y el segundo elemento es en este caso el jugador 2. Lo pongo aquí inclusive con colores para distinguirlo mejor. Vamos a ver un ejemplo para ir identificando también los elementos de este juego. Este ejemplo se llama Boxed Picks. En este caso es un ejemplo muy sencillo que nos ayuda a comprender justamente o a encontrar, analizar los elementos del juego. Este juego pues se trata en el cual tenemos dos cerdos, uno grande que es Big Pig, este es el cerdo, digamos, dominante, y tenemos a Piglet, el cerdito pequeño, que es el cerdo subordinado. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar en el caso en el cual estos dos cerdos estén encerrados. Entonces, al estar encerrados, ellos pues van a querer estar comiendo y pues para hacer esto necesitan ellos presionar una palanca o un botón. En este caso, ellos tienen un botón del otro lado, digamos, de la jaula. Esta jaula vamos a suponer que está grande, entonces cuando presionen ellos este botón, del otro lado salen 10 unidades de comida. Y también ellos, como tienen que moverse a presionar el botón y a ir a comer, entonces van a gastar energía, por lo tanto vamos a suponer que van a gastar 2 unidades de comida en ir a presionar el botón y regresarse a comer. Vamos a ver entonces cómo analizamos este juego. El juego entonces se trata de que tenemos una palanca en un extremo, un botón y una caja que dispensa alimentos en el otro extremo. Vamos a suponer que estos están a cierta distancia donde deberían de gastar cierta energía para moverse de un lado a otro. Tenemos los jugadores. Vamos a llamar a los jugadores por la letra J. Y los jugadores en este caso son Big Pig y Piglet. Entonces vamos a generar nuestros elementos que son Big Pig y Piglet. Estos entonces son nuestros jugadores. Vamos a separarlos por una coma. Nos dice, cada cerdo presiona la palanca y debe correr al otro extremo. Cuando ha llegado allí, el otro está esperando del otro lado y pues como una parte de la comida, pero no toda. Nos dice también que Big Pig, como es un cerdo dominante, no deja que Piglet obtenga alimento cuando ambos están en la comida. Suponiendo, esta es una suposición que debemos hacer para
este juego que ambos cerdos pueden razonar como teóricos del juego, entonces, ¿qué cerdo presionará la palanca? Esa es la pregunta. Para ello, entonces, nos vamos a analizar un poco más qué sucede en cada caso. Vamos a ver entonces qué sucede en el caso de que cada uno de ellos tome una acción u otra. Vamos a suponer que Piglet, el más pequeño, presiona la palanca, entonces Big Pig se come 10 unidades. ¿Por qué? Porque Big Pig, recuerden, no deja que Piglet obtenga alimento. Entonces Big Pig obtiene 10 menos 0, que no gasta energía porque se queda esperando, y Piglet obtiene 0 menos 2, que es lo que gastó en ir a correr, entonces obtiene como resultado menos 2. En el segundo caso, donde Big Pig empuja la palanca o el botón, Piglet está esperando y se come 4 de las 10 unidades antes de que Big Pig lo haga a un lado. Entonces, le quedan nada más de los 10, le quedan 6 a Big Pig, pero le restamos 2 de lo que gastó en energía y le quedan finalmente 4. Piglet entonces se queda con 4, no gasta energía porque estuvo quieto esperando a que el otro fuera a presionar. En el tercer caso, si ambos van juntos a presionar el botón, entonces Piglet corre más rápido y obtiene 3 unidades antes de que Big Pig lo haga a un lado. Como resultado obtenemos que Big Pig gasta 2, entonces 7 menos 2, nos quedan 5. ¿Por qué tenemos 7? Porque Piglet, recordemos que había consumido 3. Luego entonces Piglet obtiene 1. Recuerden nuevamente que presionar y correr cuesta 2 unidades. ¿Cuáles son las decisiones que pueden tomar? Que son las acciones, entonces, que pueden tomar los dos. Entonces, las acciones, vamos a ponerlo aquí. Las acciones lo vamos a escribir con la letra A. Van a ser entonces esperar o presionar. Presionar y correr en su caso, ¿no? Entonces, tenemos dos acciones. ¿Qué acción va a tomar cada uno? O nos pregunta el juego quién presionará la palanca, ¿no? Para ello, entonces, nos vamos con definir cuáles son los elementos del juego. Si vemos por aquí los jugadores, entonces es el primer elemento. Los jugadores, entonces, jugadores vamos a escribir que son Piglet y Big Pig. Por facilidad vamos a poner que va a ser jugador 1 y 2, ¿no? Para poder definirlos de manera más fácil en los siguientes elementos. Entonces, vamos a poner J sub 1 a jugador sub 1 y J sub 2 al jugador sub 2, al jugador 2, perdón. A sub 1 entonces representa las acciones del jugador 1, que son presionar o esperar. Y el jugador 2 puede tener las acciones también de presionar y esperar, o esperar. Entonces, A sub 2 son las acciones del jugador 2. Luego tenemos, primero son jugadores, luego tenemos acciones, luego son estrategias. Las estrategias lo vamos a denominar con la letra S. S sub 1 entonces son las estrategias del jugador 1, que es en este caso Piglet, son presionar o esperar, y las estrategias del jugador 2 son presionar y esperar también. Tenemos 4 perfiles de estrategias. El primer perfil de estrategias es presionar, presionar. Esto quiere decir que el jugador 1 presiona y el jugador 2 también va a presionar. El segundo perfil de estrategia es presionar, esperar, que quiere decir que el primer jugador presiona, que es, recuerden, el primer jugador lo estamos definiendo aquí como Piglet y el segundo jugador como Big Pig. Y así sucesivamente. En el último, esperar, esperar, el primer jugador espera y el segundo jugador también espera. Recuerden que el primer jugador era Piglet y el segundo Big Pig. Teniendo en cuenta el resultado que obtuvimos anteriormente aquí, entonces podemos ver que la utilidad, a partir de estos perfiles de estrategias, vamos a obtener las utilidades o los pagos. En este caso, entonces, la utilidad va a ser, pues, cuánto alimento voy a poder consumir o cuánta energía en todo caso gasté. Porque cuando es negativo quiere decir que no consumí, pero gasté ese alimento. ¿Ok? Para que entendamos un poco mejor. Entonces, la utilidad para el jugador 1, cuando el jugador 1 presiona, el jugador 2 presiona, entonces es 1. Vamos a ver por qué. Porque nos quedamos en este caso. Jugador 1, recordemos que es Piglet. Ambos presionan, entonces obtenemos 1. Ahora, la utilidad para el jugador 1 cuando él presiona y el otro espera, vamos a ver entonces, va a ser el caso 1.
Cuando él presiona, Piglet presiona y el otro espera, entonces obtiene -2. Por eso nos queda aquí -2. La utilidad para el jugador 1, cuando el primer jugador, o sea, él espera y el otro presiona, va a obtener 4. Vamos a ver. Entonces nos dice que Piglet obtiene 4 si Big Pig presiona la palanca. Y si los dos esperan, obviamente no va a haber alimento, entonces la utilidad sería 0. Lo mismo hacemos con el jugador número 2. Presionar, presionar, obtenemos 5. Vemos aquí, presionar, presionar, obtenemos 5. Luego nos vamos con presionar, esperar. Si el primero presiona, el cerdito pequeño y el otro espera, obviamente el grande se come todos y le quedan 10. Luego tenemos esperar, presionar. En esperar, presionar, entonces el jugador 1 espera, el segundo presiona y obtenemos 4. Entonces tenemos esta situación donde obtenemos 4. Y finalmente tenemos esperar, esperar. Obviamente los dos esperan y no hay entonces ningún beneficio para ambos esperar. Estos son entonces los elementos del juego. ¿Cuáles son los elementos del juego? Los escribimos nuevamente por acá. Serían entonces, número 1 serían los jugadores, el conjunto de jugadores. Número 2 sería el conjunto de acciones. Número 3 sería el conjunto de estrategias. Número 4 serían los perfiles de estrategias que se forman, ¿sí? Vamos a ponerle con la letra P de perfiles. Y número 5, las utilidades, ¿sí? La U de utilidades. Entonces, vamos a ver aquí entonces que estas son las utilidades para cada perfil de estrategias. Aquí tenemos entonces, vamos a sacar nuestra tabla de pagos. Para ello entonces, obteniendo el resultado anterior, podemos nosotros escribir nuestra tabla de pagos considerando lo que cada quien, la acción de cada uno de los jugadores. Tenemos por un lado a Piglet, que era el jugador 1 de este lado. Entonces vamos a escribir aquí en la tablita, vamos a escribir por acá que este es jugador 1 y por acá tenemos jugador 2. Vamos a separarlo así. Quiere decir que lo que obtengamos de este lado corresponde a lo del jugador 2 y lo de este lado al jugador 1. Jugador 1 entonces presiona, ¿sí? Y presiona, entonces obtiene 1 y el jugador 2 obtiene 5. Y así nosotros podemos analizar este juego. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a analizar el caso en el cual el jugador 2 presiona. ¿Qué opción le conviene más al jugador 1, que es Piglet? Le conviene más entonces, si el jugador está en presionar, le conviene al jugador 1 esperar. ¿Por qué? Porque al esperar obtiene más beneficio que presionando. El segundo caso, si el jugador 2 entonces espera, ¿qué le conviene hacer al jugador 1? Pues también esperar, porque si presiona obtiene menos que esperando. Entonces tenemos esa tabla. Ahora primero entonces analizamos la mejor respuesta, esto le vamos a llamar mejor respuesta o best response del jugador 1, considerando las respuestas que puede tomar el jugador 2. Ahora vamos a tomar la mejor respuesta del jugador 2, considerando las respuestas que puede tener el jugador 1. Si el jugador 1 presiona, entonces, ¿qué le conviene más al jugador 2? Entre 5 y 10 le conviene más 10. Entonces le conviene esperar. En el segundo caso, si el jugador 1 espera, ¿cuál le conviene más, 4 o 0? Pues le conviene 4. Y aquí tenemos un resultado interesante, donde tengamos justamente esta unión entre estas mejores respuestas. Vamos a encontrar entonces algo que le vamos a llamar el equilibrio de Nash. Este equilibrio entonces nos da el resultado del juego, el resultado más probable del juego. Y este resultado es del cual ninguno puede beneficiarse al cambiar su estrategia. Vamos a ver por qué. Vamos a ver en el caso de que entonces Big Pig tome su mejor estrategia y Piglet su mejor estrategia, entonces obtendríamos esperar de jugador 1 y presionar del jugador 2. ¿Qué sucede si el jugador 2 cambia su estrategia? Vamos a ver entonces, si cambia de estrategia, entonces en vez de 4 obtendría 0. Vamos a ver qué pasa con el jugador 1. Si el jugador 1 cambia de estrategia, en vez de 4 obtendría 1. Entonces, por eso ahí tenemos el equilibrio de Nash, donde ningún jugador puede beneficiarse al cambiar su estrategia. El resultado del juego sería entonces, vamos a escribirlo, el resultado más probable del juego sería entonces esperar, presionar.
Entonces, esto nos dice que este es para el jugador uno y esto es para el jugador 2. Acordémoslo. Entonces, nos preguntaba el ejercicio, ¿qué cerdo va a presionar la palanca o el botón? Entonces, presionará Big Pig. Este es entonces el resultado de nuestro ejercicio. Gracias a todos por su atención y aquí culminamos este video en donde definimos los elementos del juego y lo hicimos gracias a un ejemplo. Gracias a todos, nos vemos.